Tal vez no estás bloqueando la abundancia porque no sepas manifestar. Tal vez la estás bloqueando porque una parte de ti todavía cree que recibir no es seguro. Y mientras no veas eso, seguirás confundiendo esfuerzo con alineación, control con poder, tensión con compromiso. Porque llega un momento en el camino espiritual en el que la persona ya no necesita otra técnica, ni otra afirmación repetida desde la urgencia, ni otro intento desesperado por convencer al universo de que ya está lista. Llega un momento en el que lo único que necesita es reconocer que ha estado intentando abrir la puerta de la abundancia con las mismas manos que aprendieron a cerrarse para sobrevivir. Y eso cambia todo. Porque cuando el cuerpo aprendió a tensarse para no ser herido, a anticiparse para no ser rechazado, a controlar para no perder, entonces incluso aquello que has pedido con el alma puede sentirse extraño cuando empieza a acercarse. Y es ahí donde aparece el bloqueo invisible. No en el deseo, no en la intención, no en tu fe, sino en la capacidad real de tu sistema para sentirse a salvo mientras algo bueno finalmente entra en tu vida. Y mientras escuchas esto, puede que algo en tu pecho ya lo esté reconociendo. Tal vez una pequeña presión, tal vez un cansancio antiguo detrás de los ojos, tal vez esa sensación difícil de explicar de haber hecho demasiado durante demasiado tiempo, como si tu energía hubiera vivido en un estado constante de vigilancia, intentando empujar la realidad, corregir el tiempo, acelerar el proceso, sostenerlo todo sin descanso, y aún así sintiendo que la abundancia siempre se queda justo al borde, como si te mirara desde lejos, sin terminar de cruzar el umbral. Y lo más doloroso es que eso puede hacerte pensar que estás fallando, cuando en verdad solo estás viendo el punto exacto donde la vieja protección se convirtió en un nuevo límite. En este video vas a sentir por qué tantas veces la abundancia no se retrasa por falta de merecimiento, sino por exceso de defensa interna. Vas a comprender por qué tu mente intenta forzar lo que tu Q. Ya vas a notar cómo ciertas tensiones empiezan a aflojarse, cómo el ruido mental pierde intensidad y cómo una verdad muy simple, pero profundamente transformadora, empieza a descender dentro de ti. Que recibir no debería sentirse como una amenaza, que abrirte no debería doler, y que permitir también es una forma de poder. Porque aquí no vamos a hablar de perseguir más fuerte lo que deseas. Vamos a entrar en algo mucho más profundo. Vamos a mirar el momento exacto en el que el alma dijo sí, pero el sistema nervioso todavía dijo espera. Y cuando eso se ve con claridad, algo empieza a ordenarse. Los hombros bajan un poco. La respiración cambia sin que la fuerces. El plexo solar deja de pelear con el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, la abundancia deja de sentirse como una prueba y empieza a sentirse como un regreso. Si sientes que ya es hora de sostener esta frecuencia de una manera distinta, suscríbete ahora. No como un gesto digital, sino como una señal íntima de que ya no quieres seguir alimentando el mismo ciclo de tensión, control y agotamiento, y de que estás listo para recibir una verdad que no solo se entiende con la mente, sino que se reconoce con todo el cuerpo. Porque hay una razón por la que ciertas afirmaciones te tocaron tanto en este tiempo. Hay una razón por la que frases como «es seguro para mí recibir» no pasan por ti como una idea más, sino como si tocaran una herida exacta, una puerta antigua, una memoria que tal vez ni siquiera sabías que seguía viva dentro de ti. Y esa razón es simple. Tu bloqueo no siempre viene de la escasez. A veces viene del miedo a soltar la identidad que aprendió a sobrevivir sin apoyo, sin descanso y sin verdadera confianza. A veces la abundancia asusta no porque no la quieras, sino porque si finalmente llega, ya no podrás seguir siendo la versión de ti que se definía por la lucha, por la espera, por el esfuerzo constante, por la sensación de que todo en la vida tenía que costarte más que a los demás para tener valor. Y eso es lo que casi nadie te dice, que muchas personas no están intentando manifestar desde el deseo, sino desde la defensa. Están afirmando desde la ansiedad, están visualizando desde la presión, están soltando, pero con el cuerpo todavía apretado. Están diciendo confío,
mientras algo por dentro sigue observando cada movimiento de la realidad para comprobar si ya funcionó. Y esa energía, aunque parece comprometida, todavía no está en flujo. Todavía está en vigilancia. Todavía está esperando una decepción. Todavía está tratando de evitar el dolor antes que permitir el milagro. Y cuando la energía entra en ese estado, la vida puede seguir enviando señales, oportunidades, aperturas, puentes invisibles, pero si tu campo sigue asociando recibir con exposición, con pérdida de control o con un posible colapso, entonces lo que llega no se integra, se roza, se sospecha, se pospone, se empuja sin darte cuenta. Por eso este mensaje no llega para exigirte más disciplina espiritual. Llega para revelarte un costo invisible, el costo de haberte vuelto tan fuerte por fuera que ya casi no sabes cómo sentirte sostenido por dentro. El costo de haber confundido dureza con madurez. El costo de haber llamado estar listo a un estado de hipercontrol que en realidad solo te mantenía lejos de lo imprevisible. Porque sí, controlar te protegió, forzar te dio la ilusión de movimiento, anticiparte te hizo sentir preparado. Pero lo que un día te protegió, hoy también puede estar bloqueando la manifestación que ya estaba buscando la forma de encontrarte. Y ese es el gran paradojo de este camino. A veces no atraes más cuando haces más, sino cuando dejas de resistir lo que ya quería llegar. Y mientras esta verdad baja más profundamente, observa sin prisa si reconoces algunos signos. La mandíbula un poco apretada cuando piensas en dinero. El pecho tenso cuando imaginas una relación estable. La incomodidad extraña cuando alguien te da algo sin pedir nada a cambio. La urgencia que aparece apenas el deseo se hace más real. El impulso de revisar, de apurarte, de corregir, de volver a hacer otra técnica, otra práctica, otra repetición, como si el problema fuera falta de movimiento, cuando muchas veces lo único que falta es seguridad interna para sostener lo que pediste. Porque el cuerpo también aprende escasez. El cuerpo también memoriza decepción. El cuerpo también construye asociaciones silenciosas entre recibir y perder, entre abrirse y quedar vulnerable, entre descansar y bajar la guardia. Y hasta que eso no empieza a suavizarse, seguirás intentando manifestar desde una frecuencia que no se siente disponible, sino en alerta. Pero aquí empieza el cambio. No porque hoy vayas a obligarte a ser más positivo, no porque vayas a pelear con tus sombras, no porque vayas a salir de este audio con una máscara nueva encima del mismo cansancio. Empieza a cambiar porque hay una parte de ti que ya está cansada de empujar el río, cansada de vigilar cada resultado, cansada de creer que solo mereces aquello que logras sostener con esfuerzo extremo. Y cuando esa fatiga espiritual llega a su límite, algo más sabio puede emerger. Una comprensión más suave, más verdadera, más poderosa. La comprensión de que la abundancia real no se abre cuando aprietas más fuerte, sino cuando dejas de cerrar el cuerpo cada vez que la vida intenta tocarte con bondad. Así que quédate dentro de esta pregunta, no para responderla rápido, sino para permitir que te revele algo. Y si no te faltaba capacidad para manifestar, sino permiso para recibir. Y si el verdadero movimiento que tu alma estaba esperando no era hacer más, sino aflojar la vieja defensa sin culpa. Y si la puerta nunca estuvo cerrada por el universo, sino por un mecanismo interno que creyó durante demasiado tiempo que abrirse era peligroso. Porque en lo que sigue, vamos a entrar exactamente ahí, en ese punto sagrado y sensible donde la lucha termina de ser identidad y la recepción comienza a convertirse en una nueva forma de vivir. Y cuando eso sucede, ya no persigues la abundancia. Empiezas a volverte compatible con ella. Y aquí es donde casi todos interpretan mal lo que les está ocurriendo, porque creen que su problema es la falta de disciplina, la falta de enfoque o la falta de fe, cuando en realidad lo que está sucediendo es algo mucho más silencioso y más profundo. Su energía empezó a moverse antes de que la mente pudiera entenderlo. Y cuando eso ocurre, la parte antigua de ti no celebra, se protege. Porque cada vez que una vida distinta comienza a acercarse, cada vez que una posibilidad más amplia
empieza a tocar tu campo cada vez que algo dentro de ti ya no quiere seguir viviendo desde la carén. Desde la tensión o desde el esfuerzo constante, la mente interpreta ese movimiento como una amenaza a lo conocido y entonces intenta devolverte al viejo ritmo, al viejo control, al viejo cansancio que, aunque dolía, al menos parecía familiar. Y por eso tantas personas dicen que quieren recibir, pero justo cuando algo bueno se acerca, sienten una extraña contracción. No siempre lo notan de inmediato. A veces se presenta como una inquietud sutil, otras veces como una necesidad repentina de hacer más, de revisar más, de repetir otra técnica, otra afirmación, otro ritual, como si quedarse quieto por un momento fuera peligroso. Y lo que casi nadie percibe es que ese impulso no siempre nace del deseo de avanzar. A veces nace del miedo de abrirse, porque cuando has vivido mucho tiempo asociando valor con sacrificio, merecimiento con esfuerzo y seguridad con control, entonces recibir con suavidad puede parecerle sospechoso al sistema, puede parecerle inmerecido, puede parecerle inestable. Y es ahí donde la abundancia no encuentra rechazo consciente, sino una puerta que se entreabre y se cierra al mismo tiempo. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas esto, puedas reconocerlo en detalles muy concretos. La respiración que no termina de bajar del todo. Los hombros que siguen sosteniendo un peso que nadie les pidió cargar hoy. La mandíbula que se tensa cuando imaginas que algo finalmente sí podría salir bien. El pecho que quiere confiar, pero todavía no se entrega por completo. Y lo más delicado es que desde fuera, eso puede parecer compromiso espiritual, puede parecer perseverancia, puede parecer que estás haciendo tu parte, cuando en realidad una zona más profunda de tu cuerpo sigue diciendo, todavía no sé si es seguro bajar la guardia, todavía no sé si es seguro recibir sin pagar un precio, todavía no sé si es seguro descansar dentro de algo bueno sin esperar que desaparezca. Y cuando esa memoria interna sigue activa, comienzas a forzar sin darte cuenta. Forzar la visualización, forzar la calma, forzar la certeza, forzar incluso la gratitud. Y todo eso cansa, porque el alma no fue hecha para empujar el río, y sin embargo muchas personas llevan años intentando manifestar desde una postura de tensión refinada, una tensión que ya aprendió a vestirse de lenguaje espiritual, una tensión que dice confío mientras observa, mide, vigila y calcula, una tensión que repite ya está hecho, pero no logra soltar el cuerpo por dentro. Y ese es uno de los puntos más importantes de todo este proceso. No siempre estás bloqueando la abundancia porque pienses en escasez. A veces la bloqueas porque tu sistema todavía no sabe cómo sostener la paz que llegaría con ella. Por eso, cuando empieces a notar esa urgencia por hacer algo apenas sientas que la vida se está abriendo, no te apresures a llamarlo sabotaje, debilidad o atraso. Obsérvalo con más verdad. Obsérvalo como un mecanismo antiguo, intentando protegerte de una expansión que aún no reconoce. Porque lo que un día te mantuvo a salvo, hoy puede estar interrumpiendo el flujo. Controlar te protegió, anticiparte te protegió, endurecerte te protegió. Pero cuando llega el momento de recibir una realidad distinta, esos mismos reflejos pueden hacerte rechazar, sin querer, aquello que más habías pedido. Y cuando esto se entiende no desde la culpa, sino desde la compasión, algo empieza a aflojarse, no de golpe, no como una explosión, sino como un nudo interno que deja de apretarse con la misma fuerza. Si tu cuerpo reconoce esta verdad, deja en los comentarios, es seguro para mí recibir, no como una frase bonita, sino como una señal concreta para tu propio sistema, como una forma de decirle a la parte de ti que aún vive en vigilancia que ya no necesita cerrar todas las puertas para sentirse a salvo, que ya no necesita convertir la abundancia en examen, ni el amor en amenaza, ni la prosperidad en algo que solo llega a través del agotamiento. Y más adelante vas a notar algo todavía más revelador, porque la verdadera resistencia casi nunca grita. La verdadera resistencia se disfraza de responsabilidad, de madurez,
de realismo, de estar preparado para todo. Te hace creer que si no controlas, pierdes, que si no empujas, nada se mueve, que si no te mantienes alerta, la vida te quitará otra vez lo que apenas comienza a darte. Pero esa lógica pertenece a una versión antigua de ti, y si sigues obedeciéndola, seguirás intentando entrar en una nueva frecuencia con un cuerpo entrenado para sobrevivir en la anterior. Así que no te juzgues si una parte de ti todavía se contrae cuando imagina una vida más suave, más estable o más abundante. No significa que no estés listo. Significa que estás exactamente en ese umbral donde la expansión empieza a rozar una defensa muy vieja. Y si te quedas un poco más dentro de esta verdad, sin correr a corregirte, sin correr a producir un nuevo resultado, vas a empezar a sentir que algo cambia de lugar, que la lucha ya no parece tan sagrada, que el esfuerzo ya no parece la única puerta, que el cuerpo poco a poco empieza a considerar una posibilidad nueva, que tal vez recibir no sea perder el control, sino regresar a una forma más profunda de confianza. Y después de esa resistencia, llega una fase que muchas personas interpretan mal, precisamente porque no se parece a la abundancia que imaginaron. No siempre llega con euforia, ni con señales luminosas, ni con una certeza inmediata de que todo por fin está funcionando. A veces llega como un silencio extraño, como una pausa que incomoda, como si algo dentro de ti dejara de tener fuerza para seguir persiguiendo, pero todavía no supiera cómo descansar de verdad. Y ese punto puede asustar, porque la mente lo mira y piensa que estás retrocediendo, cuando en realidad muchas veces estás entrando en el momento exacto en que la antigua forma de luchar empieza a quedarse sin alimento. Es ahí donde aparece ese vacío que no siempre sabes nombrar. Ya no quieres correr detrás de todo como antes, pero tampoco sientes todavía la estabilidad de quien sabe recibir. Ya no te convence el esfuerzo excesivo, pero todavía no confías del todo en la suavidad. Y mientras atraviesas ese umbral, puedes sentirte raro dentro de tu propia energía, como si algunas cosas que antes te mantenían en movimiento dejaran de hacer sentido, como si ciertas urgencias comenzaran a perder volumen, como si el impulso de controlar siguiera apareciendo, pero ya no con la misma fuerza ni con la misma autoridad. Y aunque eso pueda parecer confusión, hay un detalle que cambia todo. Muchas veces no es confusión, es transición. No es vacío estéril, es reorganización interna. Tal vez lo reconozcas así, una sensación de cansancio más profundo que no se resuelve durmiendo una noche. Una necesidad de silencio que antes no entendías. Una menor tolerancia al ruido, a las exigencias ajenas a las dinámicas que te obligan a estar siempre produciendo, siempre resolviendo, siempre demostrando. Y mientras eso ocurre, tu sistema nervioso empieza a retirarse, no porque se haya rendido a la escasez, sino porque ya no quiere seguir sobreviviendo del mismo modo. El cuerpo entra en una especie de purificación silenciosa. La mente todavía intenta traducirlo como pérdida de impulso, pero en un nivel más profundo, algo se está desmontando. Se está desmontando la asociación entre valor y agotamiento. Se está desmontando la idea de que recibir exige tensión previa. Se está desmontando la vieja lealtad a la versión de ti que solo sabía mantenerse fuerte, apretando todo por dentro. Y esta fase duele de una forma muy particular, porque no tiene el dramatismo de una crisis visible, pero sí tiene la incomodidad de una identidad que ya no encaja del todo en su antiguo movimiento. Es posible que aquí sientas menos ganas de hablar con todo el mundo, menos necesidad de explicar tu proceso, menos energía para sostener máscaras espirituales o respuestas rápidas. Y si eso está ocurriendo, no te apresures a concluir que tu manifestación se apagó. A veces, cuando la abundancia real empieza a acercarse, lo primero que se cae no es la carencia externa, sino el personaje interno que vivía peleando con ella. Y ese personaje no desaparece sin generar cierto vértigo, porque durante mucho tiempo creyó que si dejaba de empujar, todo se derrumbaría. Pero observa con más ternura lo que está pasando. Tal vez no te estás quedando sin fuerza. Tal vez estás soltando una forma de fuerza
que ya no combina con la realidad que deseas sostener. Tal vez por eso sientes esa mezcla extraña entre cansancio y alivio, entre vacío y verdad, entre no saber muy bien qué hacer y al mismo tiempo intuir que ya no puedes seguir haciéndolo todo desde el mismo lugar. Y cuando permites que esta fase exista, sin etiquetarla como atraso, el cuerpo empieza a recibir un mensaje nuevo. Empieza a entender que no todo silencio es abandono, que no toda pausa es pérdida, que no toda quietud significa que el universo se alejó. A veces, la quietud es la primera evidencia de que la guerra interna empezó a terminar. Y más adelante, esto se va a volver todavía más claro, porque cuando el impulso de forzar pierde fuerza, queda al descubierto algo que casi siempre estuvo debajo: el miedo de confiar sin vigilancia, el miedo de no anticipar cada resultado, el miedo de dejar de merecer a través del sacrificio. Y cuando eso emerge, ya no se trata de hacer más, se trata de permanecer el tiempo suficiente dentro de esta verdad hasta que el cuerpo descubra por sí mismo que abrirse no lo destruye, que bajar la defensa no lo vuelve débil y que recibir, cuando finalmente se siente seguro, no entra como un shock, sino como algo que el alma reconoce porque, en el fondo, siempre supo que era suyo. Y cuando esa lucha empieza a perder fuerza, queda algo al descubierto, que durante mucho tiempo estuvo escondido debajo del esfuerzo: el miedo a confiar sin vigilancia. Porque para muchas personas, confiar no significa paz, significa riesgo, significa quedar expuestas, significa no tener cómo defenderse si algo vuelve a salir mal. Y por eso, incluso cuando desean una vida más abundante, más amorosa o más estable, una parte de su sistema sigue creyendo que relajarse es peligroso. Ese es uno de los bloqueos más invisibles de todos. No el miedo a fracasar, sino el miedo a soltar el estado interno con el que has intentado protegerte. Porque mientras estás en tensión, sientes que al menos estás haciendo algo. Mientras controlas, sientes que reduces el daño. Mientras anticipas, sientes que no te tomarán por sorpresa. Pero la abundancia no entra con facilidad en un campo que sigue preparado para defenderse. No porque el universo castigue la tensión, sino porque el cuerpo cerrado no sabe sostener lo que llega con suavidad. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Muchas veces no estás esperando resultados, estás esperando pruebas de que por fin puedes bajar la guardia. Estás esperando una señal tan clara, tan segura, tan irrefutable, que tu sistema se permita relajarse. Pero ese momento casi nunca ocurre al revés. Primero no llega la prueba y luego la paz. Muchas veces primero tiene que abrirse un pequeño espacio de paz para que aquello que estaba intentando encontrarte finalmente pueda quedarse. Por eso esta etapa no se trata de manifestar con más fuerza. Se trata de enseñarle al cuerpo una experiencia nueva. La experiencia de no apretar. La experiencia de no perseguir. La experiencia de no convertir cada deseo en una batalla interna. Y aunque parezca algo simple, para una persona que pasó años relacionando valor con sacrificio, esto puede sentirse casi antinatural, porque permitir no le parece poder, le parece descuido, le parece pasividad, le parece un error. Y sin embargo, ahí mismo comienza la verdadera reprogramación. Tal vez por eso ciertas frases te tocan tanto cuando las escuchas, no porque sean bonitas, sino porque corrigen una raíz. Es seguro para mí recibir no es solo una afirmación, es una nueva instrucción, es una señal enviada a las partes de ti que todavía creen que recibir exige deuda, que sostener algo bueno exige agotamiento o que la abundancia siempre trae consigo una pérdida escondida. Y cuanto más profundamente esa señal empieza a entrar, más evidente se vuelve algo que antes no veías, que no estabas bloqueando solo dinero, oportunidades o amor. Estabas bloqueando la sensación de seguridad que habría venido con ellos. Y en cuanto eso se reconoce, el camino cambia, porque ya no te preguntas solamente qué deseas atraer. Empiezas a preguntarte qué parte de ti todavía no se siente lista para descansar dentro de eso. Ya no se trata solo de visualizar el resultado, sino de notar si tu pecho se abre
o se contrae cuando lo imaginas. Ya no se trata solo de repetir que mereces, sino de observar si tu cuerpo lo cree o sigue esperando pagar un precio. Y esa observación, hecha sin juicio, empieza a abrir una puerta mucho más real que cualquier esfuerzo apurado. Porque la abundancia que permanece no llega solo a una mente convencida. Llega a un sistema que poco a poco deja de interpretar el bienestar como amenaza. Y cuando ese cambio comienza, aunque sea de forma sutil, algo en ti deja de perseguir. Algo deja de pedir pruebas. Algo deja de vivir a la defensiva. Y en ese espacio nuevo, por primera vez, recibir empieza a sentirse menos como un riesgo y más como un acto natural de alineación. Y es justamente aquí donde comienza una forma distinta de poder, una que la mente antigua no reconoce de inmediato, porque no se parece al esfuerzo, no se parece al control y no se parece a esa tensión constante con la que intentaste sostener tu vida durante tanto tiempo. Se parece más a una rendición silenciosa, pero no a una rendición de derrota, sino a esa rendición más profunda que ocurre cuando por fin dejas de pelear con el flujo, dejas de empujar lo que ya estaba intentando acercarse y permites que el cuerpo salga, poco a poco, de su contrato secreto con la vigilancia. Porque recibir no siempre exige hacer más. A veces exige dejar de apretar. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia toda la frecuencia desde la que vives, porque mientras aprietas, sigues enviándole a la vida la señal de que todavía estás en peligro, todavía estás corrigiendo, todavía estás esperando que algo falle. En cambio, cuando una parte de ti empieza a soltar sin dramatismo, sin espectáculo y sin la necesidad de convertir ese proceso en otra tarea espiritual, algo mucho más verdadero comienza a reorganizarse por dentro. La respiración deja de quedarse atrapada arriba. El pecho cede un poco. Los hombros ya no sienten que tienen que sostener el futuro entero. Y en ese aflojamiento sutil, la abundancia deja de encontrar una puerta vigilada y empieza a encontrar presencia. Lo delicado es que muchas personas llegan hasta este punto y se detienen porque confunden rendición con pasividad. Creen que si dejan de forzar están renunciando. Creen que si no controlan cada detalle, están perdiendo poder. Pero lo que casi nadie percibe es que el verdadero agotamiento no viene solo de la falta de resultados. Viene de sostener durante años una postura interior que nunca descansa. Y cuando esa postura empieza a caer, lo primero que aparece no siempre es alivio. A veces aparece vulnerabilidad. A veces un temblor interno suave. A veces la sensación de que estás sin armadura frente a algo inmenso. Y sin embargo, ese momento no es un retroceso, es una apertura real. Es el instante en que el sistema empieza a descubrir que tal vez no necesita endurecerse para estar a salvo. Tal vez lo notes ahora en una microseñal, una exhalación un poco más larga, una sensación de espacio en el plexo solar, una pequeña pausa entre un pensamiento y el siguiente. Eso también es movimiento. Eso también es manifestación. Porque no todo cambio comienza afuera. Hay transformaciones que primero se anuncian como una disminución del ruido, como una suavidad extraña, como una ausencia repentina de urgencia. Y si permites que ese nuevo estado exista sin interrumpirlo, sin pedirle pruebas inmediatas, sin volver a correr detrás de la antigua intensidad, entonces empiezas a entrar en una ley más alta que el esfuerzo, la ley de la permisión. Y dentro de esa ley, algo se vuelve cada vez más claro. No estabas siendo castigado, no estabas siendo ignorado, no estabas separado de la abundancia. Solo estabas intentando recibirla con un cuerpo que todavía pensaba que abrirse era peligroso. Y cuando esa verdad deja de ser una idea y empieza a bajar al cuerpo, ya no necesitas demostrarle nada al universo. Ya no necesitas convencer a la vida de que mereces. Ya no necesitas transformar cada deseo en una batalla energética. Empiezas simplemente a volverte disponible, y esa disponibilidad tiene una vibración completamente distinta. No persigue, no implora, no se adelanta, solo deja de cerrar la puerta. Más adelante esto se va a sentir todavía con mayor claridad, porque cuando la rendición es real, comienzan a aparecer señales que no nacen del esfuerzo, sino de la coherencia.
menos ruido mental, menos necesidad de revisar, menos impulso de empujar los tiempos y una sensación nueva de que algo ya se está acomodando, incluso antes de que puedas nombrarlo. Y es ahí donde muchos descubren que la abundancia no siempre entra como un evento repentino. A veces entra como una paz que el cuerpo por fin deja de rechazar. Y cuando esa rendición deja de ser una idea hermosa y empieza a convertirse en una experiencia real dentro del cuerpo, algo muy sutil comienza a cambiar en la forma en que la vida te responde. No siempre de manera inmediata, no siempre como un milagro teatral. A veces sucede de un modo mucho más silencioso, más maduro, más verdadero. Empiezas a notar que ciertas urgencias ya no te gobiernan con la misma fuerza, que algunos pensamientos que antes te arrastraban ahora pasan un poco más lejos, que tu pecho, aun sin estar completamente abierto, ya no vive en la misma contracción. Y aunque esto parezca pequeño, aquí es donde casi todos subestiman lo que está ocurriendo, porque buscan la manifestación como un evento externo, sin darse cuenta de que primero la realidad necesita encontrar en ti un lugar donde poder quedarse. Porque una cosa es atraer algo por un instante, y otra muy distinta es sostenerlo sin volver a cerrarte. Y el verdadero cambio empieza justo ahí, cuando tu sistema deja de reaccionar a cada posibilidad con sospecha, cuando tu mente deja de interpretar cada pausa como atraso, y cuando tu cuerpo, poco a poco, empieza a reconocer que no todo lo bueno viene con una pérdida escondida detrás. Esa es una recalibración profunda. Tu respiración ya no tiene que pedir permiso para bajar. Tus hombros ya no sienten la obligación de cargar lo que todavía no ha ocurrido. Incluso tu campo emocional empieza a emitir una señal distinta, una firma más coherente, menos fragmentada, menos dividida entre el deseo de recibir y el miedo de abrirse. Y cuando esa coherencia aparece, la vida responde de otra forma, no porque hayas forzado una nueva frecuencia, sino porque dejaste de interrumpirla. Tal vez lo notes en cosas que antes habrías ignorado. Una conversación que llega en el momento exacto, una sensación de claridad donde antes había ruido, un impulso sereno de hacer algo simple que termina abriendo una puerta inesperada, un descanso que no te da culpa, una decisión tomada sin guerra interna. Y aquí hay un detalle que cambia todo. Las sincronicidades no siempre comienzan afuera. A veces comienzan como una coincidencia interna entre lo que piensas, lo que sientes y lo que tu cuerpo por fin puede sostener. Y cuando esa coincidencia se estabiliza, aquello que parecía lejano empieza a moverse hacia ti con menos fricción. No porque el universo recién te escuchó, sino porque ahora encuentra menos resistencia entre tu alma y tu materia. Observa dónde está tu mente ahora, porque si una parte de ti todavía está esperando una prueba gigantesca para creer, ese mismo reflejo puede hacerte pasar por alto los primeros signos reales del alineamiento. Y los primeros signos rara vez gritan. Se sienten más como una disminución del conflicto, como una paz breve pero auténtica, como una sensación de que ya no necesitas perseguir tanto para sentirte unido a lo que deseas. Y eso tiene una explicación más profunda de lo que parece, porque el sistema nervioso, cuando deja de vivir en alerta, empieza a crear nuevas asociaciones. A través de la repetición de calma, de la respiración más estable, de la coherencia cardíaca, de la ausencia de amenaza inmediata, tu biología aprende una verdad que antes no conocía, que recibir también puede ser seguro, que sostener algo bueno no exige estar preparado para perderlo, que la abundancia no siempre entra rompiendo puertas, a veces entra cuando por fin dejas una puerta abierta sin correr a cerrarla después. Y es aquí donde muchas personas sienten algo que no saben nombrar. No es euforia, no es una certeza arrogante, es algo más limpio que eso. Es una suavidad nueva, una especie de confianza tranquila que no necesita exhibirse, explicarse ni defenderse. Ya no se parece a la antigua intensidad con la que intentabas manifestar. Se parece más a una disponibilidad serena, como si una parte de ti, después de tanto tiempo tratando de empujar el río, finalmente se sentara junto a él y descubriera que el agua ya sabía hacia dónde ir. Y cuando este estado comienza a asentarse,
Incluso la idea de merecimiento cambia. Ya no se vive como un examen que debes aprobar. Se vive como una compatibilidad natural con algo que tu alma nunca dejó de reconocer como suyo. Eso no significa que toda duda desaparezca de inmediato. No significa que ya no habrá días de ruido, de cansancio o de pequeñas contracciones. Pero ahora hay una diferencia esencial. Ya no te confundes igual con ellas. Ya no interpretas cada oscilación como fracaso. Ya no conviertes cada retraso en una condena interna. Algo en ti empieza a saber, incluso en medio del movimiento, que el proceso no se rompió, que la alineación no siempre luce perfecta, que la abundancia real no se construye con estados extremos, sino con una estabilidad cada vez más habitable. Y cuanto más habitable se vuelve ese estado, más natural se vuelve recibir sin culpa, sin teatro y sin esa antigua necesidad de demostrar que has sufrido lo suficiente para merecerlo. Y más adelante, cuando lleguemos a una capa todavía más profunda, vas a sentir por qué muchas veces la manifestación no llega cuando por fin aprendes a atraer, sino cuando por fin dejas de expulsar con microtensiones aquello que ya estaba tocando tu campo. Porque ese es el último velo que casi nadie ve. No solo abrirse a recibir, sino dejar de cerrarse después. Y cuando eso se comprende con el cuerpo, no solo con la mente, algo termina de acomodarse. La espera pierde dureza. El tiempo deja de ser enemigo. Y la abundancia, por primera vez, ya no se siente como una posibilidad lejana, sino como una presencia que empieza a encontrar dentro de ti un lugar donde permanecer. Y aquí aparece uno de los últimos velos, no solo el miedo a recibir, sino el hábito de cerrarte justo después de abrirte, porque muchas personas sí permiten que algo bueno entre, pero solo por un instante. Lo dejan tocar su campo, lo dejan rozar su energía, y enseguida vuelven a tensarse. Vuelven a dudar, vuelven a revisar, vuelven a preguntarse cuánto va a durar, qué precio traerá, o en qué momento todo volverá a cambiar. Y ese pequeño movimiento, casi invisible, es suficiente para interrumpir la permanencia, no porque la abundancia se aleje por castigo, sino porque el sistema todavía no aprendió a quedarse relajado dentro de lo bueno. Por eso recibir no es el final del proceso. Sostener lo recibido también es parte de la reprogramación, porque puedes atraer una oportunidad y sentir miedo. Puedes abrirte al amor y sentir sospecha. Puedes empezar a prosperar y aún así notar una parte de ti esperando el momento en que tenga que defenderse otra vez. Y mientras esa expectativa siga activa, el cuerpo no descansa del todo. Sigue preparado para la pérdida. Sigue interpretando la estabilidad como algo temporal. Sigue viviendo lo bueno como excepción, no como nueva base. Y hasta que eso cambie, la abundancia puede tocar tu vida sin terminar de asentarse. Aquí es donde el merecimiento necesita dejar de ser una idea mental y convertirse en una experiencia sostenida. No basta con decir lo merezco, si por dentro sigues sintiendo que todo lo bueno debe justificarse. No basta con afirmar estoy listo, si tu pecho todavía se contrae cuando imaginas mantener aquello que deseas sin lucha, sin deuda y sin agotamiento. La verdadera apertura ocurre cuando ya no necesitas sufrir para validar lo que recibes. Cuando ya no necesitas demostrar fortaleza todo el tiempo. Cuando la paz deja de parecer sospechosa y empieza a parecer natural. Y ese cambio empieza en algo simple pero profundo. Permitirte no cerrar tan rápido. Permitir que una sensación agradable dure unos segundos más. Permitir que una buena noticia no sea seguida inmediatamente por tensión. Permitir que una pausa sea solo una pausa y no una amenaza. Porque cada vez que haces eso, tu sistema aprende. Aprende que no todo bienestar desaparece. Aprende que no toda expansión termina en caída. Aprende que recibir no te vuelve vulnerable de una forma peligrosa, sino disponible de una forma nueva. Y cuanto más repites esa experiencia, más se debilita la antigua asociación entre abundancia y riesgo. Entonces algo empieza a cambiar de verdad. Ya no solo pides, ya no solo visualizas, ya no solo esperas. Empiezas a habitar una frecuencia donde lo bueno puede quedarse sin que tengas que contraerte después. Y cuando eso sucede,
La vida ya no encuentra una puerta que se abre y se cierra todo el tiempo. Encuentra un espacio más estable, más suave, más confiable. Un espacio donde la abundancia, por fin, no solo puede entrar, sino permanecer. Y ese cambio empieza a volverse real en momentos muy pequeños, casi invisibles, pero profundamente decisivos. No cuando todo ya está resuelto, sino cuando en medio de tu día notas la vieja contracción y eliges no alimentarla. Cuando sientes la urgencia de controlar y en lugar de obedecerla de inmediato, respiras. Cuando tu pecho se cierra ante una posibilidad buena y en lugar de retroceder, te quedas unos segundos más dentro de esa apertura. Porque ahí es donde la nueva frecuencia deja de ser teoría y empieza a convertirse en experiencia. Tal vez por eso el verdadero trabajo ahora no es perseguir más señales, sino crear seguridad dentro del cuerpo cada vez que la vida intenta acercarte a algo bueno. Una respiración más lenta, la mano sobre el pecho, la mandíbula soltándose, los hombros bajando un poco, y adentro una frase simple pero poderosa: es seguro para mí recibir. No dicha desde la prisa, sino desde la presencia. No como quien intenta convencer al universo, sino como quien está reeducando su propio sistema para dejar de confundir abundancia con amenaza. Porque cada vez que haces eso, aunque solo sea por un instante, rompes un patrón antiguo. Le enseñas al cuerpo que no necesita apretarse ante lo bueno. Le enseñas a la mente que no todo debe ser vigilado para permanecer. Le enseñas a tu energía que abrirse no es perder poder, sino permitir que el flujo encuentre menos resistencia. Y con el tiempo, esa repetición suave empieza a hacer algo que el esfuerzo nunca pudo lograr. Vuelve natural lo que antes parecía imposible de sostener. Entonces la abundancia deja de sentirse como algo que tienes que alcanzar desde lejos. Empieza a sentirse como algo que puede descender en ti sin choque, sin culpa y sin esa necesidad de endurecerte después. Y ese es el punto en que muchas personas descubren la verdad más simple de todas. No estaban aprendiendo a atraer una nueva vida, estaban aprendiendo a no cerrarse cuando esa nueva vida ya empezaba a llegar. Y tal vez esa sea la verdad que tu alma necesitaba recordar hoy, que la abundancia no siempre estaba lejos. A veces solo estaba esperando el momento en que recibir dejara de sentirse como un peligro dentro de ti. No porque no fueras digno, no porque no hubieras hecho suficiente, sino porque una parte muy antigua de tu sistema todavía estaba intentando protegerte de algo bueno, como si también pudiera herirte. Pero ahora ya lo ves, ya no con la mente solamente, sino con una claridad más profunda. Ves que el exceso de esfuerzo no siempre era compromiso, a veces era defensa. Ves que el control no siempre era poder, a veces era miedo disfrazado de madurez. Y ves también que permitir no es rendirte ante la vida, sino dejar de luchar contra aquello que ya quería encontrarte. Ese es el cambio, ese es el umbral. Ese es el instante en que la manifestación deja de ser una persecución y empieza a convertirse en compatibilidad. Así que desde este momento no te apresures. No vuelvas a violentarte intentando demostrar que ya estás listo. No te exijas sentir perfección, certeza total o una fe inquebrantable. Solo vuelve una y otra vez a este nuevo lugar dentro de ti. Al lugar donde tu respiración baja, donde tu pecho no tiene que cerrarse, donde tu energía deja de pedir permiso para descansar dentro de lo bueno. Porque cada vez que eliges no tensarte frente a una bendición, cada vez que eliges no dudar inmediatamente de una puerta que se abre, cada vez que eliges no convertir la abundancia en algo que debe ganarse con agotamiento, estás reescribiendo tu relación con recibir. Y quizás eso era lo que realmente significaba alinearte. No convertirte en alguien perfecto, sino en alguien disponible. No en alguien que empuja más fuerte, sino en alguien que ya no bloquea con miedo lo que el alma reconoció como propio. Y cuando esa disponibilidad se vuelve estable, aunque sea en pequeñas dosis, la vida empieza a responder de una manera distinta, más suave, más precisa, más íntima, porque la abundancia que es para ti no necesita ser perseguida eternamente, necesita ser bienvenida. Entonces,
Si hoy algo en tu interior se abrió, aunque sea un poco, guarda esta verdad como una llave. Es seguro para mí recibir. Seguro recibir amor sin sospecha. Seguro recibir paz sin culpa. Seguro recibir abundancia sin sentir que debo pagar por ella con sufrimiento. Seguro habitar una realidad más ligera sin traicionar mi pasado. Seguro dejar de sobrevivir para empezar por fin a permitir. Y si este mensaje llegó a ti en el momento exacto, escribe en los comentarios: es seguro para mí recibir. Que sea más que una frase, que sea una decisión, una nueva instrucción para tu cuerpo, un nuevo acuerdo con tu energía. Y si conoces a alguien que sigue creyendo que debe luchar para merecer lo que ya es suyo, comparte este video con esa persona. Porque a veces la puerta no se abre cuando empujas más, se abre cuando por fin dejas de cerrarla.